Nosotros utilizamos la palabra ser para hablar de las cosas, y decimos el termo, miren este termo que me compré, es un termo que tiene los soldados, los infernales de Güemes. Bueno, el termo es salteño, para mí es hermoso, tiene buen material, es práctico, no se rebalsa, miren, cae perfectamente el agua, es ni pequeño ni grande, es práctico, es útil, es hermoso. Estoy utilizando la palabra ser para hablar del tamaño, la forma, el color, todo lo que tiene que ver con las categorías. Ahora, yo utilizo el verbo ser para hablar de las categorías, pero me pregunto, ¿y qué es el ser? Busco la identidad del ser consigo mismo. ¿Y cómo puedo hacer para descubrir el ser? Tenemos que pensar, tenemos que entrar en la lógica. De una realidad compleja. Esta realidad compleja consiste en que muchos ámbitos de la vida humana transcurren, al menos no contrariamente, pero sí paralelamente, a través de un decurso en el que a veces se entrecruzan por endijas, pero muchas veces se contradicen, se desdicen, se niegan mutuamente. Hay caminos de la vida humana que se niegan mutuamente entre ellos. Y la filosofía no es ajena a esta problemática que podemos llamar la paradoja de la vida. Es decir, toda buena filosofía, en el fondo, es también paradójica. Vamos a hacer el recorrido de la historia de la metafísica occidental a través de dos grandes saberes que, si son tomados autónomamente uno con respecto al otro, parece que son totalmente autónomos. Por un lado, el saber de la lógica, que es la ciencia formal por antonomasia, que es una ciencia exacta. Y por otro lado, la mística, que parecería ser la ciencia menos exacta de todas, la más relativa de todas. Hasta se podría llegar a negar que sea una ciencia la mística, sino más bien un evento, una erainis. ¿Y cómo podemos nosotros articular la lógica y la mística? Digamos, ¿cómo cabe esa articulación sino arbitrariamente, sino caprichosamente, sino violentamente? Yo no sé si lo podré hacer, pero es lo que quiero intentar hacer. Les voy a lanzar la primera premisa. La mística brota, surge del esfuerzo lógico más grande de la humanidad. Si ustedes llegaron acá creyendo que la mística era cultivada por gente que no tiene el rigor de un científico, el que se entrega a cuestiones esotéricas y místicas es alguien que no tiene la capacidad de inteligir como Bertrand Russell, como Ludwig Wittgenstein, como los grandes matemáticos, como Frege.
Sin embargo, ¿saben cuál fue uno de los mejores libros de Bertrand Russell? Lógica y mística. La lógica y la mística tienen mucho que ver. Y los grandes lógicos fueron grandes místicos. Y los grandes científicos fueron grandes esotéricos. ¿En honor a quién escribió ese libro Bertrand Russell, el padre de la Principia Mathematica? En honor a Ludwig Wittgenstein, el autor de Tractatus Logico Philosophicus. La lógica es la ciencia de la identidad. La lógica despliega su razonamiento en base a las ideas claras y distintas. La identidad es el despliegue de lo mismo en relación consigo mismo. En cambio, la mística es el conocimiento de la différence, de la diferencia. Uno de los grandes temas de la metafísica siempre fue la relación entre la identidad y la diferencia. Ese es un gran libro de Deleuze, Identidad y Diferencia. Otro libro de Heidegger, Identidad y Diferencia. La identidad y la diferencia son los grandes temas de la lógica y de la metafísica de toda la historia. No se puede hablar de la diferencia, es decir, de la mística, sin hablar de la identidad, es decir, de la lógica. Parménides dice, en el fragmento 3 de su poema sobre la naturaleza, Kata Physei, ¿no? Kata Physei, su poema sobre la naturaleza, dice, To garauto noein estin te kaieinai. To garauto noein estin te kaieinai. Pues lo mismo son ser y pensar. Parménides. El pensamiento cuando se despliega perfectamente, tiene como objetivo conocer la identidad de las cosas. Si no, no tiene sentido el pensamiento. Es decir, pensar es pensar la identidad. Yo quiero conocer qué es la cosa. Y la esencia de la cosa me revela su identidad. Pensar no es otra cosa que buscar la identidad. Es decir, el pensamiento tiene una realidad lógica por esencia, porque busca el logos. ¿Qué es el logos? El ordenamiento de un ente que lo hace complexivo para tornarse bellamente inteligible. Por eso el logos es un orden cosmos.
cosmético. Es un orden bello, cosmético, ¿no? Es un orden bello. La belleza tiene que ver con el orden, con la simetría, con la armonía. La belleza es armoniosa, siempre es armoniosa la belleza. El desorden, la tosquedad, no son bellos, de ninguna manera. Me encanta que tengan esa atención que están teniendo. Tienen que estar con toda la atención del mundo. Es decir, son lo mismo, pues, ser y pensar. Significa que esta lógica del pensamiento, que es la búsqueda de la identidad, y esta lógica del ser, que es la lógica de la diferencia, en el fondo son un mismo camino. Y lo desarrolla muy bien Parménides, porque el poema de la naturaleza es el poema de la lógica. ¿Dónde nace el principio de identidad, que es el fundamento de la lógica? ¿En qué poema? En el poema de la naturaleza de Parménides. ¿Y cómo empieza el poema? Las yeguas que me llevan cuanto mi ánimo puede alcanzar me hacían avanzar después que ellas me condujeron por el afamado camino de la divinidad que lleva por todas las ciudades al sabio mortal. Por allí era llevado. Sí, por allí me llevaban las muy sensatas yeguas tirando del carro, y muchachas dirigían la marcha. El eje emitía en los bujes un sonido de flauta ardiente, pues era empujado de ambos lados por ruedas que giraban vertiginosamente. Cuando se apresuraban a acompañarme, las muchachas Elíades, después de dejar la mansión de noche en dirección a la luz, habiéndome sacado con las manos los velos de las cabezas. Allí están las puertas de las sendas de la noche y del día, y la rodean un tindel y un umbral de piedra. Ellas brillantes están provistas de grandes alas, di que la que venga pródigamente tiene sus llaves de doble uso, dirigiéndose a ella con blandas palabras. Las muchachas la persuadieron prudentemente para que rápidamente le sacara de las puertas el cerrojo asegurado con clavijas, y ellas volando produjeron una vasta abertura de las hojas, después de hacer girar alternativamente en los goznes los broncíferos ejes ajustados, con pasadores y pernos. Por allí precisamente en recto camino, las muchachas guiaron el carro y los caballos, y la diosa me recibió benévola. Tomó con su mano mi mano derecha y me dirigió las siguientes palabras: oh muchacho, compañero de aurigas inmortales, a ti que llegas a nuestra morada con las yeguas que te llevan, salud, que no es una deidad desfavorable la que te ha hecho recorrer este camino, pues ciertamente está muy lejos del andar de los hombres. Vamos a estudiar un camino que no está muy lejos del andar de los hombres, que está muy lejos del andar de los hombres. El que funda el principio de la identidad, que es el principio de la lógica. Son lo mismo ser y pensar, identidad y diferencia. La diferencia es estudiada en la realidad por la ontología, porque la ontología es el estudio del ser, y el ser del ente siempre es diferencia. Se torna identidad cuando es conocido por la lógica.
Ya vamos a ver eso. ¿Cómo se produce el conocimiento? Nosotros lo primero que podemos saber es que las cosas son diferentes en tamaño, en forma, en color, en textura. Cada uno tiene su propia historia, cada uno tiene su propio devenir, cada uno tiene su propia intimidad. Es decir, siempre lo que salta a la vista es que somos diferentes. Solo a través de un ejercicio de la razón es que nosotros podemos captar la unidad que tenemos, la unidad de raza, de especie, de género, de diferencia específica. O sea, cuando nosotros conocemos a través de los sentidos, solo conocemos la diferencia de las cosas. A través de un ejercicio intelectual nosotros podemos captar cierta semejanza o cierta unidad. La semejanza es la lógica de la analogía y la univocidad es la lógica de la identidad. Entonces nosotros tenemos la equivocidad, que es la lógica de la diferencia, la analogía, que es la lógica de la semejanza, y la identidad. Por ejemplo, si yo les digo círculo, la idea de círculo que se hicieron ustedes es idéntica a la mía. Nosotros tenemos una sola idea de círculo. Y si yo les digo, por ejemplo, Lourdes dibuja un círculo y va a dibujar exactamente lo mismo que yo pienso que va a dibujar. Va a dibujar un círculo. No importa si ese círculo es más grande o es más pequeño, pero la figura que tiene ella en su cabeza es exactamente a la misma figura que tengo yo en mi cabeza. Porque la idea de círculo es idéntica, es unívoca. Si alguien dibuja otra figura es porque tiene problemas mentales, no porque la idea de círculo sea distinta uno en otro, ¿se entiende? Él tiene problemas cognitivos o fisiológicos, orgánicos. No está entendiendo las cosas. Pero, por ejemplo, la palabra ser no es idéntica, es análoga, porque decimos ser en relación a las cosas. Entonces decimos, es blanco, es alto, es lindo, es bueno, es esto o es aquello, pero siempre en relación con la cosa. Por eso Aristóteles dice, el ser se dice de muchas maneras, pero siempre según la sustancia. Se dice según qué, según la cantidad, la cualidad, el modo, la relación, la pasión, la posición, según las categorías. Pero todas esas categorías se remiten siempre a la sustancia. El analogado principal es la sustancia. Ahora, pero ¿cómo hacemos para conocer la identidad de la sustancia? Nosotros utilizamos la palabra ser para hablar de las cosas y decimos el termo, miren este termo que me compré, es un termo que tiene los soldados, los infernales de Güemes. Bueno, el termo es salteño, para mí es hermoso, tiene buen material, es práctico, no se rebalsa, miren, cae perfectamente el agua, es ni pequeño ni grande, es práctico, es útil, es hermoso. Estoy utilizando la palabra ser para hablar del tamaño, la forma, el color, todo lo que tiene que ver con las categorías. Ahora, yo utilizo el verbo ser para hablar de las categorías, pero me pregunto, ¿y qué es el ser? Busco la identidad del ser consigo mismo. ¿Y cómo puedo hacer para descubrir el ser?
tenemos que pensar, tenemos que entrar en la lógica. Porque nuestro conocimiento, nosotros conocemos por semejanza. Conocemos por semejanza. Metafísica de Aristóteles. Jonathan, ¿puedo hacer una pregunta? Perdón. Sí. Solo para poder entender un poco, cuando hablas de las cuestiones del ser, alto, bonito, grande, ¿qué diferencia hay entre eso y los adjetivos? ¿Viene siendo lo mismo los adjetivos? Como que con los que dan cierta calificación a las cosas. Los adjetivos son, digamos, los contenidos de las categorías. O sea, las categorías son las formas de predicar de las cosas. Y los adjetivos son contenidos de esas formas, digamos. Entonces, dice Aristóteles, nace el arte, esto es Metafísica Alfa 980b5. Metafísica Alfa 980b. No, 980b5, sí, 980b5 dice. Nace el arte cuando de muchas observaciones experimentales surge una noción universal sobre los casos semejantes. O sea, nosotros, por ejemplo, estamos en Plutón y vemos a un ser viviente que tiene una cabeza enorme, que tiene unos brazos enormes y que camina y que respira por la espalda. Vemos al primero y decimos, yo no sé qué será esto. Esto para mí es totalmente diferente a lo que yo conozco. El ser siempre se abre desde la diferencia. Lo primero que conocemos siempre es la diferencia. Porque lo primero que conocemos, cuando conocemos por primera vez, es algo que es diferente a lo que nosotros conocemos. Y si ya lo conocemos, no lo conocemos por primera vez. Pero cuando lo conocemos por primera vez, lo primero que captamos es la diferencia. Y nosotros decimos, qué sé yo, vamos a suponer que estoy con Henry, que es el único que tiene la cámara prendida al parecer, y es con el que estoy conectado espiritualmente, porque me estoy conectando visualmente con el único que tiene prendida la cámara. Yo estoy con Henry, por ejemplo, en Plutón, y vemos a ese ser nuevo, y nos preguntamos, che, ¿y este quién es? ¿Qué es esto? Tito On, ¿qué es esto? ¿Y qué me dice Henry? Y la verdad que no sé. Se me ocurre decirte que es un marciano. Che, pero no será un animal. ¿Es un animal o es un ser racional? Porque si es un ser racional puede ser una persona. Bueno, pero no es persona humana, porque los humanos no somos así. Bueno, debe ser persona, pero de otro tipo de persona. Bueno, ¿y cómo le podemos llamar? Hasta que aparece otro, que es mucho más pequeño, pero respira por la espalda, tiene una cabeza enorme y brazos enormes. Y decimos, che, mirá, ese es de la misma especie. Es de la misma especie. Debe ser el hijo, o debe ser algún pariente, porque es muy chiquito. Es de la misma raza. Es semejante al otro. No es idéntico, pero es semejante al otro. Es de la misma raza. Y después aparece una que es igual al otro, pero tiene pechos.
Y nosotros decimos, che, mira, esa parece que es la mujer del otro, y aquel es el hijito. O sea que acá también hay familia. Mira vos, respiran por la espalda, pero son familia. Entonces nosotros que estamos captando las semejanzas que hay en uno con otro, y de a poco vamos construyendo un conocimiento y vamos diciendo, ah, mira, estos son semejantes a los seres humanos. No son idénticos a los seres humanos, pero son semejantes. ¿Por qué? Porque ellos también pueden tener hijos, se reproducen, respiran como nosotros, caminan, no de la misma manera, pero caminan, tienen vínculos entre ellos. Mira vos, y vamos conociendo, ¿eh? Y vamos conociendo. Entonces vamos uniendo por propiedades esenciales, vamos conociendo y vamos diciendo, bueno, estos son seres vivos, que caminan, que se relacionan, que tienen la posibilidad de comunicarse, que tienen la posibilidad de reproducirse. Perfecto. Por semejanza nosotros fuimos conociendo. Pero acá viene Duns Scotus y viene un libro de Platón que es muy interesante, que se llama como el Parménides de Platón. La mística tiene que ver con Parménides, que es el padre de la lógica. Porque yo les voy a lanzar un principio de la lógica, que va a poner en jaque esa manera de conocer, que es por analogía. El principio de la lógica, que es el principio de la mística, es el mismo. Dice así: sí, si nosotros queremos conocer las semejanzas entre A y B, en realidad no estamos conociendo la identidad ni de A ni de B, sino la semejanza como un tercero. Les repito. Si nosotros queremos conocer las semejanzas entre A y B, nosotros queremos conocer la identidad de A. Primero, o sea, el objetivo del conocimiento es conocer la identidad de A y la identidad de B. Pero resulta que nosotros solo conocemos con conceptos universales. Solo conocemos con conceptos universales. Hagamos un ejercicio para que me entiendan perfectamente, ¿sí? ¿Sí? Hagamos. ¿Quién se presta para hacer un ejercicio básico conmigo? No tienen que resolver trigonometría ni nada raro. Simplemente tienen que responder preguntas muy fáciles. ¿Alguien quiere hacer ese ejercicio conmigo? No se peleen, ¿no? De a uno. Bueno, lo hago yo. En mi soledad discursiva lo hago. Yo puedo, Jonathan. ¿Cómo? Yo te apoyo. Dale, Gustavo. Bueno, describime, utiliza palabras para describirme a mí físicamente o psicológicamente o personalmente, pero tratar de que la descripción hable de mí, de lo que yo soy como individuo particular y singular, y que es propio mío y de nadie más. Trate de describir en mi identidad. Muy bien. Por la parte física podría mencionar cosas muy particulares como tal vez el cabello, la forma del cabello largo,
con barba, el acento para hablar podría ser, también una forma de vestir, playera, jeans. Pero esto sería como más particular. Ahora, tú mencionabas algo más personal que pudiera describirte muy puntualmente. Se me ocurre a mí la forma en que tienes de abordar los temas, el discurso filosófico. Es una parte, pienso yo, que te caracteriza muy bien. Tener un pensamiento bastante estructurado para hablar. Y aparte de la estructura del discurso que utilizas para hablar, que también es muy convincente, porque siempre se dan razones para creer el discurso que se está planteando o la idea que se está planteando. Eso se me ocurre, Jonathan. ¿Me escuchan? ¿Jonathan? Sí, sí se le escucha. Sí se escucha. Muy bien, pues pienso que eso sería todo por la parte de escribir a Jonathan. Yo creo que al profe se le frizó sí, yo pienso internet. que se salió. Se le frizó porque ya no se miraba movimiento. Sí, parece que salió. Ajá. El internet le falló. Pienso. Muy posible. Ahí está. Acá estamos. Disculpe, no sé qué le pasó a la conexión. Pero sí, lo que acaba de utilizar Gustavo son conceptos universales. Utilizó el concepto de ropa, de pelo, de enseñanza, de filosofía, de didáctica. Todos esos son conceptos universales. Yo le pedí que me describa como individuo singular, pero para hacerlo tuvo que utilizar conceptos universales porque los conceptos son universales y nosotros cuando hablamos usamos conceptos. Es decir, el lenguaje no es la morada del ser, como dice Heidegger. El lenguaje es la morada del concepto, porque nosotros hablamos de conceptos, pero los conceptos son universales. Pero yo soy particular. Los conceptos son inmateriales, pero yo soy material. ¿Qué concepto puede dar cuenta de mi materia? Si mi materia es material, mi cuerpo es material y el concepto es inmaterial. O sea, la única manera de hablar del cuerpo es desmaterializándolo. La única manera de hablar del individuo es desindividualizándolo. Entonces, si yo quiero conocer a A, la identidad de A, ¿qué es lo que voy a conocer de A? Que A es blanco. ¿Y cómo sé yo que A es blanco? Porque B también es blanco. Entonces, como yo he conocido a B que es blanco, conozco a A y reconozco. Conocer es reconocer, eso dice Platón. Reconozco que A es blanco porque yo ya sé que B es blanco. ¿Y por qué yo sé que B es blanco? Porque C también es blanco. Entonces, como yo he conocido a C, he podido conocer a B. Y como conozco a B, puedo conocer a A. Quiere decir que el conocimiento, como dice Aristóteles, se da por semejanzas. Ahora, si yo quiero conocer la semejanza entre B y A, no estoy conociendo la identidad de A, sino la semejanza que tiene A con respecto a B. Es decir, aquello que tienen en común. Pero no puedo conocer la diferencia. ¿Por qué? Porque aquello que hace que A sea totalmente diferente a B, yo no lo puedo conocer, porque no tiene concepto, porque el concepto se crea por la semejanza. Pero el objetivo de la ontología es conocer la diferencia. Aquello que hace que A sea A y no B, ni C, ni D, ni F.
¿Entienden? Yo sé que es un tema muy difícil. Si no lo entienden, yo lo explico de otra manera. Pero ¿se entiende por dónde va? Sí, Cuando profesor, pero de todos modos, ¿podrías explicar un poco más esto de que el concepto se crea por la semejanza y no por la diferencia? Sí. Vamos a explicar. Sí, vamos a explicar. Lo importante es que lo que yo hasta expliqué se entienda. Yo puedo explicar más, pero sabiendo que han entendido lo que ya se dijo. Si yo quiero conocer, yo puedo conocer según las categorías, ¿qué cosa? Posición, pasión, relación, ¿Se congeló? Al parecer sí. ¿Cómo? Al parecer sí. Se te había congelado la imagen. Ahí está. ¿Me voy a explicar eso, Jonah? ¿Te congelaste? Dale, vuelvo a explicar. Ustedes, cuando conocen, utilizan categorías. Y las categorías están dadas para conocer según qué. Según la pasión, qué es lo que le está pasando. ¿Qué está haciendo? Sentado, la acción. La pasión, ¿qué le está pasando? Y tiene calor. Y la posición, está sentado. Y el tamaño, y es alto. Y el color, y es blanco. Y la textura, y el modo, y la relación. Las categorías, nosotros usamos para conocer categorías. Pero esas categorías usan conceptos universales, porque el concepto de parado, de sentado, de blanco, de negro, de lindo, de feo, de bueno, de malo, son categorías universales. O sea que para conocer al individuo, que es aquello que me hace Jonathan, y no Pedro, ni Carlos, ni Julio, ni Sofía, ni Alberto, Se volvió a congelar, Jonathan. Sí. singular, único e irrepetible. ¿Te congelaste? ¿Cómo? ¿Puedes repetir, por favor? Sí. Que estabas Gracias. explicando que lo que para conocer al individuo, y ahí se congeló. Bueno, qué macana, che, porque ya aparte no sé cómo solucionar. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, quizá apagando la cámara un cachito, cuando va explicando esos conceptos para que no se congele. A ver, explico, presten atención, así podemos avanzar, ¿sí? Así, o sea, no hagan preguntas sobre lo que ya hemos visto, traten de entender lo que estamos diciendo. Cuando ustedes quieren conocer a algo, tienen que utilizar categorías. Y tienen que hablar del tamaño, de la cantidad, de la cualidad, del modo, la relación, la pasión, la posición, ¿se entiende? Ustedes cuando quieren conocer algo, usan categorías. Las categorías son conceptos, los conceptos son universales. Pero las cosas que quieren conocer no son universales, son particulares. Entonces, ¿qué es mi identidad? Mi identidad es aquello que hace que Jonathan sea Jonathan y no Carlos, y no Julio, y no Pedro, y no Alberto, y no Mónica, y no Sofía, y no Marta. Ahora, esa identidad es lo que a mí me hace diferente. Pero cuando ustedes quieren conocer aquello que a mí me hace diferente, me tienen que homologar por la semejanza con los demás. Es decir, nunca van a poder conocer mi diferencia. Aquello que me hace singularísimo. Porque cada vez que quieran enunciar en el lenguaje y hacer inteligible con el concepto aquello que me hace singularísimo, aquello que es propio mío y de nadie más, no lo pueden conocer, porque para conocerlo me tienen que homologar a través de la semejanza. ¿Por qué? Porque yo no soy el único ser blanco en la historia de la humanidad, ni soy el único alto en la historia de la humanidad, ni soy el único filósofo en la historia de la humanidad, ni el único varón, ¿se entiende? O sea, cada vez que quieran conocer y hablar de mí, van a utilizar conceptos que son aplicables a muchos otros más. Entonces nunca van a poder conocer mi diferencia, aquello que me hace a mí singular, propiamente singular.
porque mi singularidad es material, y cuando ustedes la quieran conocer a mi singularidad material, la van a tener que desmaterializar, porque para conocerme tienen que utilizar conceptos, y no hay ningún concepto que sea material. ¿O vieron algo? ¿Qué tamaño tiene un concepto? ¿Cuál es el olor de los conceptos? ¿A qué sabe un concepto? ¿Qué sabor? ¿Es salado, dulce? ¿Qué sabor tiene un concepto? Entonces, como los conceptos no son materiales, pero yo soy material, entonces conocer es desmaterializar. Quiere decir que si el individuo es material y el concepto es inmaterial, el concepto traiciona al individuo, no lo puede conocer como individual. ¿Hasta ahí se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pueden conocer de mí como individuo? Aquello en lo que yo como individuo comparto con otros individuos, es decir, van a conocer de mí las semejanzas que tengo yo con otros y no mi propia identidad conmigo mismo. ¿Hasta ahí me entienden? Pueden escribir o hablar. Sí, 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 Sí. perfecto. No sé Sí, quién sí, está entendido. compartiendo pantalla ahí. No hace falta que compartan, porque aparte no están compartiendo nada. Quizá fue por error que alguien apretó algo. Bueno, sigamos. Por eso yo les dije, traten de estar con toda la cabeza metida en el tema, ¿sí? O sea, no perdamos tiempo repasando cosas que ya se han explicado. Vamos para adelante. Bien. Profe, Sí. no la puedo conocer o no la puedo expresar. No la puedes conocer, porque yo para conocer necesito concepto. El concepto no me sirve solo para expresar lo que conozco, sino para conocer lo que conozco. Es decir, si vos no tenés concepto, no podés conocer. ¿Qué conocimiento hay fuera del concepto? Vos decís, es una experiencia maravillosa, es un concepto. Dios es un ser inefable, es un concepto. Bueno, Dios es inconocible. Bueno, el concepto de no conocimiento es un concepto. El concepto de incognoscible es otro concepto. No se puede conocer fuera del concepto. Fuera del concepto no hay conocimiento. No existe conocimiento fuera del concepto. Traten de conocer sin concepto. Traten de describirme algo sin concepto. A ver, traten de pensar algo sin concepto. No existe. No se puede pensar sin concepto. Es la nada misma. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo quiero conocer la identidad de A, pero para conocer a A tengo que conocer las semejanzas con B, entonces, ¿qué dice la lógica? Si yo quiero conocer la identidad de A, ¿qué es la diferencia de A con B? La diferencia de A con B. Pero para conocer, yo tengo que homologarlos, es decir, tengo que plantear las semejanzas entre A y B. Ya no estoy conociendo ni A ni B, sino un tercero. ¿Cómo se llama ese tercero? La semejanza entre A y B, que en Platón se llama el tercer hombre, ¿sí? Yo quise conocer a A, la identidad de A. Esto es ontología. Yo quise hacer ontología y conocer la identidad de A. Pero como no pude conocer la identidad absoluta de A, tuve que conocer lo que tiene A y está también en B. Es decir, la semejanza entre A y B. Pero resulta que cuando yo quiero conocer a A, termino conociendo la semejanza entre A y B, he construido un tercer hombre, porque ya no estoy conociendo ni la diferencia de A, que es la identidad de A consigo mismo, aquello que A hace que A sea diferente a B, no estoy conociendo ni la diferencia de A, ni la diferencia de B, sino la semejanza como un tercero. Díganme, por el amor de Dios, que me entendieron. Sí, entendido. Sí, se entendió, Bien. profe. Bueno, este era lo más difícil para entender. Todo de acá sigue más fácil. Pero si han entendido bien esto que yo acabo de explicar. Es decir, yo quiero conocer a Adrialina.
La quiero conocer. Pero yo para conocerla, la tengo que desmaterializar y conocer aquello que ella comparte con otra mujer. Qué sé yo, no sé. A ver, sí, ahí está, bueno, ¿a quién veo? A Yesenia. Bueno, entonces yo quiero conocer la identidad de Adrialina, pero resulta que, como no puedo conocer su intimidad, es decir, su propia identidad, yo tengo que compararla con otra mujer y decir, bueno, lo que pasa es que las mujeres son así, de esta manera, y voy comparando y voy construyendo una idea de mujer en base a las semejanzas. Pero ya no estoy conociendo la identidad de ninguna. Estoy conociendo las semejanzas que hay de una con respecto a las otras. Así se produce el conocimiento. Pero eso significa traicionar al individuo, es decir, que cada vez que nosotros queremos hacer ontología, queremos conocer la identidad. ¿Cuál es la identidad de Lourdes? Aquello que hace que Lourdes sea distinta a todas las demás. Pero resulta que para conocerla, yo ya la tengo que conocer en la semejanza con las otras mujeres. Entonces ya no se produce el conocimiento de lo que ella es como identidad. Es decir, su identidad consiste en su diferencia. ¿Se entiende? Su identidad consiste en su diferencia. Su identidad es aquello que la hace diferente a las demás mujeres. Aquello que hace que Henry sea distinto a los otros seres humanos es su identidad. Pero su identidad consiste en aquello que lo hace diferente. La identidad es la diferencia, ¿se entienden? Por favor, ten con todas las pilas, con todas las neuronas, solamente escuchando la clase. Si ustedes están escuchando otras cosas y haciendo otras cosas y después me preguntan, no tiene sentido. ¿Sí? Atención a la clase. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta, profe? ¿Se puede hacer una pregunta? Sí. Entonces, el conocimiento es imposible. Bueno, ya vamos a llegar ahí. Ajá. Ya vamos a llegar, pará. Pará, pues yo ya tengo un orden en mi cabeza. Ok. Sí. Yo cuando quiero conocer la identidad, es decir, la diferencia. ¿Entendieron eso? Es decir, la identidad de un individuo es aquello que lo hace diferente a otros individuos. ¿Estamos bien hasta ahí? Anoten. Sí. Bien. Ahora, cuando yo quiero conocer la identidad, es decir, la diferencia, no la puedo conocer. Porque la identidad es física y el concepto es metafísico. La identidad es material y el concepto es inmaterial. La identidad es dinámica y el concepto es estático. No puedo. Tengo que construir la semejanza. Ahora, cuando yo conozco la semejanza, ya no estoy conociendo ni A ni B. Estoy conociendo la semejanza como un tercero. ¿Se entiende? Hay un tercero. Yo no estoy conociendo lo que es propio de A, es decir, la identidad de A, es decir, aquello que hace a diferente a B. Estoy conociendo la semejanza como un tercero. Esto es Aristóteles. Eso es Aristóteles y esa es la filosofía. Aristóteles viene después de Platón. Pero sin embargo, hay un libro de Platón que es superior a todo Aristóteles junto. Es decir, Aristóteles no ha superado a su maestro, no lo ha entendido a su maestro. Y si alguien viajara al limbo y conociera a Platón y le explicara la filosofía de Aristóteles, Platón le diría, pero esto no es una superación de mi filosofía. Es un desconocimiento total de mi filosofía. Entonces vamos a ver en qué sentido. ¿Por qué? Si nosotros queremos conocer la identidad de un individuo, es decir, su diferencia, vamos a hacer ontología. Queremos conocer el ser de las cosas. Pero el ser de las cosas se nos escapa. Se nos escapa el ser de las cosas, se nos escapa. Entonces, ¿qué terminamos haciendo cuando queremos conocer el ser de las cosas? Terminamos haciendo lógica y no ontología. La ontología está orientada hacia la diferencia, en cambio la lógica termina construyendo la identidad en base a la semejanza. Entonces,
son caminos paralelos. El camino del ser es un camino paralelo, que es el camino de la diferencia, y el camino del pensar es el camino de la identidad. Pensar es tratar de conocer la identidad, el ser es aquello que nos hace diferentes. Pero, ¿qué dice Parménides? Ser y pensar son lo mismo. Ahora, ¿cómo puede ser lo mismo la identidad y la diferencia? Lógicamente es imposible que la identidad sea igual a las diferencias. ¿Se entiende? Yo digo entonces, por ejemplo, digo, qué sé yo, ahí está Ronnie, hace mucho que no lo veía, bueno, Ronnie, ahí está Ronnie, ¿no? Entonces yo digo, Ronnie es diferente a mí. ¿Por qué? Porque es idéntico. Y usted me va a decir, el profesor Ramos está para el manicomio. No, si justamente si somos diferentes es porque no somos idénticos. Y si somos idénticos es porque no somos diferentes. ¿Se entiende? Ahí está el problema. Es un planteo lógico. Bueno, ahora vamos al Parménides de Platón. Para entender qué es esto de la mística, fíjense que yo les estoy dando una clase de lógica. O sea, esta clase que es de mística es una clase de lógica. Yo no sé si hay un otro filósofo ha explicado la mística con una clase de lógica. Entonces usted puede decir, bueno, en la clase de mística vimos lógica. ¿Por qué? Porque son lo mismo el ser y el pensar. Bueno, ahora estamos en la lógica del pensar. La lógica del pensar es tratar de descubrir la identidad del ser. La identidad del ser. ¿Cuál es la identidad del ser? ¿Qué es el ser? Es la pregunta metafísica más importante de la historia. Así empieza Ser y Tiempo. La tan mentada pregunta ha caído en el olvido, dice Heidegger. Platón escribe el Parménides en contra de toda la filosofía de Platón. O sea, Platón escribió un libro para destruir su propia filosofía. Hay un libro de Platón que lo escribió Platón en contra de Platón. Y se llama el Parménides. Porque Platón siempre había utilizado la analogía. ¿Qué dice Platón? Yo tengo un mundo de las ideas. Ese mundo de las ideas tiene ideas. Y las cosas materiales solamente pueden ser inteligidas en virtud de hacerlas participar de alguna de las ideas. ¿Qué es una idea? Es un conjunto de quiridades que pueden ser entendidas en virtud de sí mismas y no de otras. La idea de blanco es aquello que hace que el blanco sea blanco, el conjunto de cualidades que hace que lo blanco sea blanco. Ahora, ¿cuál es digamos, en el dilema de los universales, cuál es la idea más importante? ¿La idea simple o la compuesta? La compuesta es aquella que para entender esa idea es necesario acudir a otra idea, es subsidiarse con otra idea. Y la idea simple es aquella que solamente puede ser inteligida en virtud de sí misma, que es autointeligible y autosuficiente. ¿Cuál es la mejor de las ideas? ¿La idea simple o la compuesta? ¿La que necesita para ser inteligida de otra idea o aquella que solamente se basta a sí misma para ser inteligible? ¿Qué les parece? ¿Cuál es mejor? La simple. La simple, la idea simple es mejor que la compuesta. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las ideas compuestas? Bueno, la idea, qué sé yo, la idea de justicia es una idea compuesta. ¿Por qué? Porque la justicia es buena. Entonces, para entender la idea de la justicia es necesario entender lo que es bueno. Y la justicia es una. O sea que hay que entender la unidad.
y la justicia existe, por lo tanto hay que entender el ser. Entonces, hay muchas otras ideas que hay que tener en la cabeza para entender la idea de justicia. Es una idea compuesta. Entonces no es la mejor de las ideas. Hay una idea de la cual todas las demás ideas participan, pero esta idea no participa de ninguna otra idea. Porque en el Parménides las ideas se participan unas a otras. Y entonces, dice Platón, yo voy a jugar con 4 ideas que me parece que son las más importantes, porque en la deducción de los trascendentales, todos los entes remiten a estas 4 ideas. Y de estas 4, nosotros vamos a resolver cuál es la más importante de todas. La idea de uno, porque todos los entes, en cuanto que son entes, ¿cuántos entes son? Uno, ¿no es cierto? O sí, todo ente, en cuanto ente, es un ente, ¿se entiende? O sea que la categoría de la unidad, la idea de la unidad, está presente en todos los entes, porque todos los entes, cada ente, en cuanto que ente, es un ente, ¿se entiende eso? Entonces, la unidad está presente en toda la realidad. Uno, bello, todo ente, en cuanto que ente, es bello. ¿Por qué? Porque se muestra como es. O sea, la belleza es la articulación orgánica de algo para mostrarse como es. Todos somos bellos en la manera, en la medida en que somos entes. Porque tenemos una organización en base a un fin. Todo ente está organizado en base a un fin. Y la belleza es la organización en base a un fin. Entonces, la categoría de la belleza como idea suprema, ¿dónde está desarrollada? En el banquete. Les acabo de enseñar una de las categorías de Platón. El banquete de Platón, la belleza. El amor, la belleza. La idea de bien, porque todo ente, en cuanto que ente, es bueno. Porque es bueno existir. ¿Es mejor existir o no existir? ¿Qué dice San Anselmo? Es mejor existir que no existir. Entonces, todo ente, en cuanto que existente, es bueno, porque es bueno existir. O sea que la categoría del bien es la idea más importante. ¿En qué libro? En la República de Platón. Ya está. Platón está, en cada libro, está utilizando una idea como la más importante de todas. ¿Ven? Después tenemos la idea de ser. ¿Por qué es el ser la idea más importante? Dice Platón. Y bueno, porque todos los entes son. La justicia es, la belleza es, la bondad es, la belleza es, la unidad es. Si todas las propiedades son, entonces quiere decir que la idea de ser es la más importante. ¿Dónde desarrolla la idea de ser? En el Fedón. Nadie les va a enseñar a Platón así, ¿eh? En el Fedón. Ya tenemos la belleza, el bien y el ser, y la unidad. ¿Dónde va a desarrollar la unidad? Bueno, acá, en el Parménides. Entonces, acá, ¿cómo podemos saber cuál es la idea más perfecta? ¿La de bien, la de belleza, la de unidad o la de ser? Que son unum, bonum, verum, pulcrum. Son las ideas de las ideas máximas de Platón. Esto es Jorge, que estudia filosofía, todos saben que esta es la idea más, estas son las ideas de Platón, son las magnas ideas, digamos, las ideas más importantes, ¿no? De paso están aprendiendo Platón. Bueno. ¡Qué maravilla! No puedo evitar decirlo, tengo que decirlo. ¡Qué maravilla! Gracias. Ahora, gracias. ¿Cuál es la idea más importante? Con este planteo lógico nace la mística. ¿Cuál es la idea más importante? Ser. Bueno, ¿cómo? La de ser. 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 Sí, sí lo escuché. Sí, eso va a decir Platón en el Fedón, eso es lo que va a decir Heidegger. La historia de la metafísica va a decir que la pregunta más importante es la pregunta por el ser. ¿Sí? Aquello que hace que seamos. Heidegger empieza, ¿qué es metafísica? Con ¿por qué el ente y no más bien la nada?
La pregunta por qué hace que las cosas existan. El tema fundamental es la existencia, el ente, el algo, el hay. Hay. La pregunta por el hay. ¿Por qué hay? ¿Por qué hay? Y no más bien la nada. Pero la pregunta es por el hay. ¿Por qué hay cosas? El haber, el ahí. ¿Por qué hay? ¿Cómo puede estar ahí? Disculpen que yo estoy acomodando mi cabeza. Me voy a tomar un tiempo para reacomodar. ¿Cuáles son las ideas más importantes entonces? Uno, bien, bueno y bello. Esto se llama en filosofía la deducción de los trascendentales, es decir, cuáles son aquellas categorías que son las categorías de todas las categorías, porque ustedes no pueden entender ninguna categoría sin estas 4 categorías. Se pueden imaginar entender alto sin entender que es un alto, o sin entender que ese alto existe. O sea, todas las categorías remiten a estas 4. Esto se llama deducción de los trascendentales. Pero de estas 4, Platón saca una. ¿Qué es una idea? Platón dice, idea es aquello que se hace inteligible por sí mismo. Es una actividad que es autointeligible, es decir, que no necesita para ser inteligida de ninguna otra idea. O sea, hay una de estas 4 ideas que se puede hacer inteligible sin participar de ninguna de las otras 3. ¿Quieren que hagamos el ejercicio? Sí. ¿Están dispuestos a hacer el ejercicio? Bueno, Sí. vamos. Empezamos con la belleza. La belleza, ¿qué es la belleza? Es el ordenamiento de un ente en función de un fin. Esa es la belleza. El ordenamiento de un ente en virtud de un fin. Porque la belleza es un ordenamiento y todo ordenamiento tiene una finalidad. ¿No es cierto? O ustedes organizan algo sin una finalidad. Cada vez que uno organiza un ejército, el ejército está organizado en función de la batalla. ¿Sí? Ustedes organizan su cuarto en función de habitarlo. Organizan una biblioteca en función de poder acomodar los libros. Bueno. Ahora, para entender lo que es la belleza, tenemos que acudir a la belleza como ser. ¿Por qué? Porque la belleza existe. No podemos pensarle a la belleza como no existiendo. ¿Se entiende? Entonces, la belleza, ¿cuánta belleza hay en un ente? La belleza de un ente es una. O sea que para entender la belleza tenemos que acudir a la idea de unidad y a la idea de ser, porque no la puedo pensar a la belleza sino como siendo. Entonces la idea de belleza no puede ser la idea de todas las ideas, porque si la idea de la belleza es la idea de todas las ideas, no podría ser autosuficiente en función de que para hacer inteligible la idea de la belleza es necesario acudir a la idea de unidad, porque la belleza es una, y a la idea de ser, porque la idea existe, la belleza existe. Entonces, ¿se entiende por qué descartamos la idea de la belleza como la idea de todas las ideas? ¿Se entiende perfecto, no? Bien, entonces, la belleza no es la idea de todas las ideas. Afuera, la idea de belleza afuera. Vamos a la idea de bien. ¿Podemos pensar la idea de bien del ente como un ente o como varios entes? Es decir, yo digo, este termo, en cuanto que termo es bueno, pero yo para entender este termo como bueno, ¿cuántos termos tengo que tener en la cabeza? Para entender este termo como bueno, ¿cuántos termos tengo que tener en la cabeza para entenderlo a este como bueno? Uno solo, porque este termo es uno solo. Yo no puedo hacer inteligible este termo como bueno si no lo entiendo como existiendo y no lo entiendo como bueno. O sea, que la idea de la bondad tiene que existir. Si la idea de la bondad no existe, entonces no es una idea. ¿Cómo va a ser una idea que no existe? Solamente se puede entender la idea de bien en virtud de
la idea de existencia, de ser. Entonces ya no es autosuficiente la idea de bien, porque no lo puedo pensar como no existiendo. Porque algo es bueno en cuanto que existe, no en cuanto que no existe, ¿se entiende? ¿Cómo va a ser bueno en cuanto que no existe? No, las islas bienaventuradas son buenas, pero no existen, ¿no? Entonces no son buenas. No puede ser buena si no existe, porque es buena en cuanto que es, no en cuanto que no es. Y si la isla bienaventurada es buena, es porque es una isla. Ahora, yo no puedo hacer inteligible la idea de bien sin entender que la idea de bien es una idea. Pero si yo tengo la idea de una, y la idea de bien, no pueden ser una sola idea porque ya tengo dos ideas, la idea de bien y la idea de un bien. Como yo tengo la idea de bien y la idea de un bien, y la idea de bien y la idea de unidad son dos ideas, entonces la idea de unidad ya no puede habitar junto con la idea de bien, porque esa idea de unidad ya no es una, porque ahora ya son dos. Entonces se ha roto la unidad en la idea del bien. Entonces la idea del bien no puede ser la idea de todas las ideas, porque la idea de todas las ideas tiene que ser una idea. Pero si la idea de bien, para ser inteligible, tiene que participar de la unidad y del ser, ya son tres. Entonces descartamos la idea de bien como la idea de todas las ideas. ¿Se puede inteligir el bien como no siendo? No. ¿Se puede inteligir el bien como siendo muchos bienes? Tampoco. Con la unidad es con el ser. Nos queda el ser y el uno. Vamos con el ser. La idea de bien participa de la idea de ser. ¿Es verdad? La idea de bien es una idea. Al ser una idea, existe como idea y participa del ser. La idea de bien participa de la idea de ser, porque la idea de bien es. La idea de bien participa de la idea de ser, porque la idea de bien es, participa del ser. La idea de belleza participa del ser, porque la idea de belleza es. Parecería que el ser, entonces, es la idea de todas las ideas, porque todas las ideas participan de la idea de ser, pero la idea de ser no participa de ninguna otra idea. Cuando yo digo la idea de ser, ¿cuántas ideas tengo en la cabeza cuando pienso en la idea de ser? Una. Entonces, la idea de ser, ¿participa de sí misma o está participando de la idea de la unidad? Participa de la unidad. Participa de la idea de la unidad. ¿Se entiende? Ahora, si la idea de ser participa de la idea de unidad, ¿cuántas ideas hay? Dos. Entonces no puede ser la idea de ser la idea más importante, porque no es una. ¿Se entiende? Yo no sé si están interactuando, porque hay gente que pone cara como que si yo estuviese hablando en chino. Pero bueno, ¿se entiende, no? O sea, si la idea de ser participa de la idea de unidad, ya no es una, son dos, ¿se entiende? Entonces no puede ser la idea de ser la idea de todas las ideas, ¿se entiende? Si no entiende, no podemos avanzar. Vamos. ¿Se entiende? Entonces nos queda la idea de unidad. Vamos avanzando. La idea de unidad puede ser la idea de todas las ideas. Y realmente es muy difícil. ¿Saben por qué? Porque la idea de unidad, al ser una idea, tiene que existir. Tiene que participar de la idea de ser, porque no puede ser que la idea de ser participe de la idea de unidad, pero la idea de unidad no exista. Tiene que existir.
Y para existir la idea de unidad, tiene que participar del ser. Por lo tanto, la idea de una, al participar de la idea del ser, ya no es una, es dos. Entonces la idea de unidad no puede, por ser una, y porque la idea es autosuficiente y se hace inteligible por sí misma, participar de la idea del ser, porque si la idea de unidad participa de la idea del ser, ya no es una. Y tiene que ser una. Entonces, para que sea una, no puede participar de ninguna otra, porque la idea de todas las ideas es participada por todas las ideas, pero ella misma no participa de ninguna. Pero entonces este problema no termina más, dice Platón. Lean el Parménides de Platón, que resuelve este problema. Es un libro de lógica. Bueno. La idea de uno me lleva a la idea de belleza, y no necesariamente. Porque cuando yo pienso en la fealdad, también la pienso como una. Lo grotesco, lo feo. O sea, que no necesariamente la idea de unidad tiene que participar de la idea de belleza. Y la idea de bien, tampoco. No necesariamente la idea de unidad tiene que remitirse a la idea del bien. ¿Por qué? Y porque la idea de unidad, ya lo vamos a ver, no necesariamente es. Y el bien es el ser, porque las cosas son buenas en cuanto que son. Ahora, ¿qué pasa si la idea de uno no es? No hagan preguntas, ya vamos a llegar. Platón dice, atención acá porque se resuelve el tema, acá se resuelve el tema. Platón dice, en el Parménides, que es el libro con el cual él destruye todo el platonismo, y que Aristóteles nunca entendió ese libro. Dice Platón, que para que haya una, que la idea mayor de todas las ideas es una idea, y esa idea es inteligible por sí misma, no puede participar de ninguna otra. La idea de belleza solo se hace inteligible siendo, la idea de ser solo se hace inteligible siendo una, la idea de bien solo se hace inteligible siendo. La única manera de que exista una idea de la cual todas las ideas participen, pero que esta idea no participe de ninguna otra, es que sea la idea de unidad, que esta unidad esté por encima del bien y del mal. ¿De dónde viene más allá del bien y del mal? ¿Quién escribió ese libro? Nietzsche. Es esto, es un libro de mística, más allá del bien y del mal. Esta idea de unidad está más allá del bien y del mal. Nosotros en el curso hemos estudiado Abraxas, ahora ya saben por qué. Es un Dios que está más allá del bien y del mal. Son las máscaras de Dios de Joseph Campbell. Esta idea de unidad está más allá del bien y del mal, más allá de lo bueno y de lo feo. Perdón, más allá de lo bello y de lo feo. Y no participa de la idea del ser. ¿Por qué? Porque no es. No es. La nada originaria, que es la idea de uno, es tan absoluta que no existe. Es decir, aquella idea de la cual todas las ideas participan no es, no existe. O sea, ¿de dónde están prendidas todas las ideas que son? De la nada. Y ese sentimiento de que nosotros con la lógica vamos a ir construyendo ideas para conocer la identidad de las cosas, y cuando vayamos a la identidad absoluta, porque este recorrido que nosotros hicimos fue para conocer la identidad de la idea consigo misma, es decir, hay una idea que es idéntica consigo misma y que es totalmente diferente a todas las otras ideas, porque nosotros dijimos que la identidad es la diferencia, que hay una idea que es tan idéntica consigo misma que es diferente a todas las otras ideas. Y la única idea que puede ser distinta a todas las otras
es que todas las otras ideas son más que una, porque no se pueden hacer inteligibles a sí mismas. Entonces la idea de ser es dos, es ser y uno. La idea de bien es uno, ser y bien, son tres. La idea de belleza es bien, ser y uno, es cuatro, es belleza, bien, ser y uno. Pero la idea de unidad, una, como no participa de ninguna otra ni del ser, no es. Es totalmente diferente a las otras ideas. Entonces, la diferencia es Se está cortando. Se creo corta, yo. bro, se cortó. corta, lamentablemente. Jorge, ¿Ahora sí? Pues creo que Volviste, nos pero vas a se tener que cortó por repetir. 2 o 3 minutos. Ujú. Creo que nos Bueno, va a tener vamos. que repetir un Un buen minuto se habrá pedazo. cortado. Bueno, vamos. Igual ya estamos terminando. Sí, Ya se estamos escuchó, terminando. se escuchó hasta donde dijiste que es tan idéntico consigo mismo que es diferente. Sí, Hasta bien. ahí. Después empezó a cortar. Entonces, cuando nosotros en el camino de la lógica queremos descubrir la identidad, descubrimos la diferencia. ¿Se entiende? Porque nosotros, en el camino de la lógica que quisimos buscar la identidad, hemos descubierto la diferencia. La idea que es diferente a todas las otras ideas. Hasta ahí nos lleva la lógica. ¿Y qué podemos decir? Cuando la lógica, en el libro más lógico de todos, en el libro que trata de remontarse hasta lo último con la razón, Se trabó, bro. Quizá te convenga apagar la cámara. el Abgrund, el sin fundamento, que, de nuevo que, Te quedaste sin, no te escuchamos por un momento. Quizá te A convenga ver. apagar la cámara, bro. Realmente. ahora sí, Sí. Sí, Sí. se escuchó otra vez hasta donde dijiste el libro más lógico de todos y ahí se tildó. Bueno. Listo. Igual, ya terminamos. Así que bueno, apaguen todo su cámara, por favor. Ok. Este libro, que es el más lógico de todos, descubrió que el fundamento de toda la realidad no existe, que el ser humano está prendido de la nada misma. Y la mística consiste justamente en eso, en tratar de vivir en ese abismo de la nada misma. ¿Por qué la nada misma? Porque el místico sabe que ese fundamento no tiene nombre, no tiene idea, no tiene concepto, no tiene palabra, no tiene ícono. Es tan abismoso ese absoluto que incluso hablar de él ya es idolatrar. Mencionarlo, describirlo. Para el místico, escribir la Biblia ya es idolatría. Porque cada vez que nosotros hablamos de Dios, ya no es ese el Dios.
Cuando nosotros le ponemos un nombre y lo describimos y contamos historia, ya no es ese el Dios. Está más allá del ser, está más allá del bien, está más allá de todo. Es tan absoluto, es tan uno y tan absoluto que ni siquiera es. No es. O sea, el fundamento de todo lo que es algo que no es. Y ese nihilismo, ese vacío, ese absoluto abismo, ese sin fundamento, ese Abgrund, es el fundamento de la mística. La mística lo que nos va a llevar siempre es a ese vacío absoluto. Y a poder enfrentar la vida desde esa actitud de lo inefable, de lo inasible, de lo incomprensible, de lo inabarcable, de aquello que es tan absoluto que nosotros no podemos ni siquiera hablar de él. Entonces, por eso es... Sí. Una consulta. Sí. ¿Se lo puede sentir? Si no se puede describir, no se le puede nombrar, pero se lo puede sentir. ¿Sí? A ver, sí, pero todo lo que vos sientas ya no es eso. Ya el efecto de sentir ya lo ha disuelto en el sentimiento. Lo ha disuelto como sentido. Así como pensarlo lo disuelve como pensado, y hablarlo lo disuelve como hablado, sentirlo lo disuelve como sentido. Está más allá del sentimiento. Okay. Está más allá de todo lo que vos puedas decir. O sea, cada vez que a vos se te ocurra algo, decir yo con esto, bueno, ya está, más allá de eso también. Decir, Okay. Esa es la actitud del místico. O sea, la actitud del místico es, a través de la lógica, llevar a lo último. Henry, tenés prendido el micrófono. A través de la lógica, llegar a lo último de la filosofía, porque nadie llegó más allá de Platón, nadie llegó más allá de Platón, nadie. Y cuando Platón llegó ahí, fundó la mística, y todos los libros de mística se remontan a ese libro, Plotino, Proclo, todos, Meister Eckhart, tienen que ver con esa unidad absoluta que está más allá del ser, más allá del bien y del mal. Johnny, se me viene a la mente el esquema de la subida al Carmelo de San Juan de la Cruz. Yo no entendía por qué él ponía nada en todo el camino. Claro. Y creo que, bueno, hoy sí me ha quedado claro. Un poco. Así. Y yo decía, ¿por qué nada? Y llega arriba y nada. Claro, es así. O sea, Platón se da cuenta que cuando nosotros queremos hacer lógica, vamos a construir una identidad, pero esa identidad no tiene nada que ver con el ser. Y cuando nosotros vamos a la ontología, esa ontología de la diferencia nos entrega a nosotros ya a renunciar a la lógica. ¿Qué es la posmodernidad? La ontología de la diferencia. ¿Dónde está la lógica en la posmodernidad? No existe. La posmodernidad es el estudio de la ontología, es decir, de la diferencia. Pero, ¿qué dice Bátimo? Pensamiento débil. ¿Por qué? Porque la lógica no puede. Historia de la locura en la época clásica, que erosionarla la lógica. Porque la posmodernidad es ontología sin lógica. ¿Y qué es la modernidad? Lógica sin ontología. Porque ¿qué buscaba Descartes? Las ideas claras y distintas. Y el ser ha caído en el olvido del ser. Es lo que denuncia Heidegger. El olvido del ser. Ahora, ¿cuál es esa actitud en la cual nosotros podemos conocer la ontología y la lógica en un mismo movimiento? Y entender que el ser y el pensar son lo mismo. Porque nosotros cuando pensamos, solamente pensamos en las cosas que son. O sea, la actitud lógica es la actitud ontológica de que se piensa lo que existe.
Entonces, ¿qué dice el místico? Si solamente se puede pensar lo que existe, porque pensamiento y ser son lo mismo, entonces solamente podemos conocer la unidad a través de la mística. A través de la mística podemos acercarnos a esa unidad, intuir esa unidad. Pero esa unidad, cuando quiere ser pensada, es decir, cuando se quiere hacer filosofía de esa unidad, ya estamos en la lógica de Parménides de nuevo, el ser y el pensar. Cuando nosotros queremos conocer y pensar esa unidad, la vamos a pensar como siendo. ¿Se entiende? Cada vez que queremos hacer filosofía de esa unidad, la tenemos que hipostasiar, tenemos que pensar que esa unidad existe y hablar de ella y ponerle propiedades y describirla. Por eso el verdadero Dios está más allá del número. O sea, esta idea del monoteísmo como si Dios fuese uno, o sea, esa idea de que hay un número en Dios, Dios es uno, no es ni 3, ni 4, ni 6, es 1 más 3, o 1, o 3 en 1, o 1 en 3, está más allá de eso. Está más allá de la unidad. Es bueno, está más allá de eso. ¿Por qué? Porque en esa actitud mística, el místico entiende que ese Dios que decía no matarás, mató muchas veces. Está más allá del bien y del mal. Ese mismo Yahvé que dijo no matarás, mandó a matar muchas veces. No solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué dice Kierkegaard? Climacus se agarra la cabeza. Dios que dijo no matarás, mandó a Abraham a matar a su hijo. No, te rompe la lógica. ¿Por qué? Porque está más allá del bien y del mal, está más allá del ser. Hay que leer Jean-Luc Marion, Dios sin ser. El libro metafísico más importante de la actualidad. Jean-Luc Marion, Dios sin ser. Bueno, a través de la lógica hemos podido descubrir la mística. La mística es el supremo esfuerzo de la razón por abandonar en una actitud lógica la lógica misma, para conocer a través de un no conocimiento, es decir, de una intuición no intuitiva, es decir, de un acercamiento no cercano, la unidad absoluta abismosa de aquello en lo cual toda la realidad se fundamenta, pero que eso mismo no es un fundamento. Y ya no es esto que dije tampoco. Y ya no es esto. Es decir, cuando yo digo que esa unidad es sin fundamento, ya tampoco es eso. Porque cuando yo hablo de ella, ya la estoy hablando como siendo. Porque para la única actitud válida de la mística es no hablar. La verdadera actitud del místico es el silencio sagrado. No hay otra actitud. Cada vez que el místico quiere explicar lo que ha experimentado, ya está haciendo filosofía. Es decir, ya está hablando de la semejanza. Es decir, ya está disolviendo la nada en un ser que tiene número, que tiene cantidad, cualidad, modo, relación, que hace, que piense, que siente. Bueno, esa era la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Creo que fue la mejor clase, ¿eh? O sea, anduvo por ahí raspando, ¿eh? Pude cumplir con mi expectativa de ser una de las mejores o la mejor de todas las que han visto de mí. Para mí sí. Sí, para mí también. Mucho. Para mí sí también. Me quedé sin palabras. Muy bueno. Yo me puse esa vara, ¿por qué? Porque yo hace mucho que estoy en deuda con ustedes, que bueno, por muchos problemas que he tenido y por muchas cosas, yo he sentido que los he abandonado y que realmente todos ustedes han sido siempre fieles conmigo, buenos, y bueno, me sentí en deuda. Perdón, alguien está hablando, no escucho. Excelente la clase. Ah, Grace, bueno, gracias. Bueno, fuimos poquitos. Jonathan, sí. ¿Dónde se puede ver de nuevo el video? Este video está siendo grabado y Jorge lo va a subir
Y bueno, pero efectivamente cayeron en la trampa. Si ustedes quieren ver este video de nuevo, tienen que entrar al curso de Mística en Santo Tomás de Aquino, porque es ahí donde lo vamos a compartir. ¿Este no es el curso de Santo Tomás? Claro, esta es la clase del curso de Santo Tomás, claro. Sí, está, sí, es la clase de la mística. ¿Ah? Porque este es el curso de Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué dices eso? ¿Que tienen que entrar? Porque nosotros hemos compartido el enlace en los cursos anteriores para que ellos puedan presenciar la clase de hoy y así, por ejemplo, ellos sepan de qué estamos desarrollando. Entonces, Sí, lo que dijiste al principio. Ahora sí entendí, ahora sí. Ok. Bueno, los que quieran verla la clase, me escriben, se suman al curso. Se suman al curso porque ahí están todas las otras clases que son de este tenor, porque estamos estudiando estas cuestiones místicas. Así que bueno, gracias. Gracias por estar, espero que hayan disfrutado. Realmente yo lo disfruté, a pesar de la mala conexión, que eso me puso de mal humor en algún momento, pero bueno, yo no lo puedo evitar. Así que bueno, gracias. Gracias, espero que hayan disfrutado. Y sí, los que no están en el curso, se suman al curso. Y van a tener clases como esta. Así que bueno, Grace, un abrazo grande, Lourdes, Ronnie, Adriana. Gracias, profe. Jimena, Henry, Gustavo, Jorge, como siempre, Eric, César, Natalí, Federico, Pablo, Jerezaín, Noelia, Gracias, profe. Jorge. Bueno, un abrazo. Chao.